Queridos amigos, buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí desde Orantia, Toronto, José Illescas los saluda. Hoy, 21 de enero del 2026, nuestra primera sesión de lectura y estudio de este año. Vamos a entrar en un nuevo documento de una serie de 5 que tratan de los ajustadores del pensamiento. Este es el documento 107 que empieza en la página 1176 del libro escrito, del libro impreso, perdón. Bien, que se titula Origen y naturaleza de los ajustadores del pensamiento. Bien, como siempre empezamos con una breve oración que nos las va a ofrecer Ketty. Ujú. A ver, querido Padre, gracias por darnos todo tu amor y porque es tu voluntad que sigamos reuniéndonos para compartir esta hermosa revelación de vida. Permite que nuestro discernimiento sea cada vez mayor para nuestro bien y el de nuestros demás hermanos. Amén. 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 Gracias, Ketty. Muy bien, vamos a compartir nuestro libro ilustrado eh, a, a la máxima resolución posible. Vamos a ver. A ver, ya lo ven ahí. Creo que no está llenando por completo la pantalla. Voy a agrandarlo. Ustedes me dicen si se ve mejor o se ve peor. ¿Qué Mm. tal ahí? ¿Se puede leer bien? Pero bájala para ver con Las letras más pequeñas, a ver. letras Acá. ahí. ¿Se puede Un leer? poco más, un poco más. ¿Qué tal ahí? Ahí está bien. Ahí está bien. Qué bueno. Sí. Oh, Oli está entrando. Vamos a agregarla como lectora. Bien. Bienvenida, Oli. Ok. Sí. Bueno, creo que ya podemos empezar. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Vamos a leer en el siguiente orden. Bueno, le damos la primera opción a Ketty, continúa Mario, continúa Marlene, Mayra, Renato, José Luis, Rita y Oli. ¿Está bien? Muy bien. Comienza Ketty, por favor, con el título del documento. Documento 107, el origen y naturaleza de los ajustadores del pensamiento. Aunque el Padre Universal reside personalmente en el paraíso, situado en el centro mismo de los universos, también está realmente presente en los mundos del espacio, donde mora dentro de la mente de sus incontables hijos del tiempo, bajo la forma de los monitores de misterio. El Padre Eterno está a la vez más lejos que nadie y más íntimamente asociado que nadie a sus hijos mortales planetarios. Muy bien. Miren ustedes, el Padre está muy lejos, pero a la vez está muy cerca de nosotros. Más adelante nos dirán que el ajustador del pensamiento compensa la enorme distancia que nos separa de Dios, que está en el paraíso. Sabemos que el Padre Universal vive y reina en el paraíso, y desde allí mantiene el control infinito de todas las fuentes y centros coordinados y subordinados, y sostiene toda la creación. Eso lo leímos en el prólogo, sección 3. En el documento 1, que trata del Padre Universal, leímos cómo todo depende del Padre. En el 101 decía, el Padre Universal es el Dios de toda la creación, la primera fuente y centro de todas las cosas y todos los seres. Pensemos primero en Dios como creador, luego como controlador y finalmente como sustentador infinito. Pero el Padre no está solo. La primera fuente y centro está constituida en la deidad trina, como ustedes saben, la Trinidad absoluta y eterna del paraíso. Bien. El Padre no se mueve del centro de todas las cosas, no se mueve del paraíso, eterno y absoluto. Si lo hiciera,
toda la realidad colapsaría, se derrumbaría en ese instante. Sin embargo, leemos en el documento 1 también que, no obstante eso, nada limita al Padre. En el 1:2:10 dice así: esta interrelación de la primera fuente y centro con las personas y los absolutos coordinados del paraíso no impide en lo más mínimo la acción personal directa del Padre Universal a través de toda la creación y en todos sus niveles. Mediante su presencia en su espíritu fragmentado, el Padre Creador mantiene un contacto inmediato con sus hijos, criaturas y con sus universos creados. Otra revelación importante que leímos en el prólogo, en el 022, es que el Padre Universal funciona en 3 niveles de personalidad de la deidad: de la expresión subfinita de valor y de la expresión relativa de divinidad. Y en el nivel prepersonal, el Padre se expresa en los ajustadores del pensamiento, uno de sus fragmentos. Ahora vamos a ver que el Padre también se fragmenta en otros fragmentos que no son revelados. Y en cuanto a la personalidad, también leímos en el prólogo, sección 5. El Padre es el secreto de la personalidad, del otorgamiento de la personalidad y del destino de la personalidad. En el 1:1:3 hemos leído algo muy bello. Y cuando comencéis a experimentar la comprensión de la presencia del controlador divino que en vosotros reside, entonces, según vuestro esclarecimiento y de acuerdo con la manera y método mediante los cuales revelan a Dios los hijos divinos, encontraréis un nombre para el Padre Universal, que expresará adecuadamente vuestro concepto de la primera fuente y centro. ¿Por qué les digo que es hermoso este párrafo? ¿Ustedes han pensado en un nombre para su ajustador del pensamiento que los habita? Bien, antes de que me conteste, le voy a dar la palabra a Octavio, que ha levantado la mano. Adelante, Octavio. Bonitos, gusto en saludarlos y verlos. Yo ahorita que hizo el comentario, sí, ahorita me acordé de una duda que siempre he tenido y voy a aprovechar para preguntarle. ¿Por qué el padre no puede moverse? ¿Usted se imagina a alguien que no puede moverse? ¿Qué incómoda de ser? Entonces, yo no entiendo cómo el padre con el poder y quién es no pueda ni moverse porque todo se colapsa. No lo comprendo, no sé si usted me pueda dar una idea, porque yo me pongo en su lugar, digo, bueno, no me puedo mover porque si no todo esto se cae. Va a ser incómodo estar sin moverse uno, ¿no? Entonces, ¿a qué se referirá ya en la práctica eso? No sé si lo ha pensado. Gracias. Gracias a ti por la pregunta. Bien, es un punto de vista humano el que tú tienes. Yo estoy acá y si estoy enclaustrado, me va a dar claustrofobia, ¿no? Bueno, pero el Padre eh, está ahí y no necesita moverse, porque abarca todo a través de sus deidades, de sus hijos del paraíso, a través de, bueno, las deidades coordinadas, las deidades subordinadas, y tiene un control absoluto de hasta el último rincón de toda su creación. Por lo tanto, no necesita moverse. Él está ahí controlando y sosteniendo todo. Además, está en un lugar donde no necesita nada, ¿no? Tiene Pero todo. hermanito, ahí dan a entender que él no se puede descuidar de ninguna forma porque si no se colapsaría su creación, ¿no? Entonces, como que yo lo veo un poquito, difícil, ¿no? Y sobre todo por el nivel que es él, ¿no? Es el creador de todo. ¿Cómo creó algo que no puede ni moverse? Porque si se descuida se cae, ¿no? Su creación. Ujú. Así lo dan a entender ellos, ¿no? Pero desde el punto de vista que usted está dando, pues puede ser también una respuesta. A ver qué comentario nos tiene Ketty. Yo lo veo así de simple. Si él se mueve del centro, dejaría un vacío, ¿no? Un Ujú. vacío ahí Se y desestabiliza todo. Bueno, dejaría un vacío. Entonces, ¿qué pasaría con esa fuerza, el,
Es los absolutos, el universal, el no cualificado. No sé cómo sería eso. Ujú. Pero si tiene una gama de subordinados, ¿no? A los cuales les ha otorgado ciertas funciones. Yo siento que no debería tener problema para moverse, sino todo lo contrario. Tiene los absolutos, tiene los hijos creadores, tiene el Dios el séptuple, tiene toda esa organización que él delega. Inclusive hay un documento al principio, en el prólogo, que le dice que Dios delega todas las funciones a quien no puede, para que él ande cómodo, ¿no? Y a la vez dicen que no se puede ni mover. Entonces ahí a mí siempre me ha generado esa duda. Exacto. Perdone por insistir. Está bien. Gracias. Interesante la pregunta. En Bueno, realidad no necesita moverse porque él está en un lugar que es el centro de todo y que al mismo tiempo no hay tiempo ni espacio, o sea, él abarca todo desde ahí. Mm, No sé si me dejo entender, o sea, tendríamos que ponernos en el lugar de un espíritu absoluto, ¿no? Nosotros como personas que tenemos un cuerpo, solo podemos estar en un lugar a la vez, ¿verdad? Y para poder estar en otro tenemos que desplazarnos, pero eso no necesita, Dios no necesita eso, ¿no? Y muchos espíritus tampoco necesitan eso. Bueno, am, ¿qué más les quería decir aquí? Entonces, les preguntaba si lo llaman por algún nombre a su ajustador, porque es como ponerle un nombre a Dios. Oli, por favor. Disculpa, no había visto tu manito. Adelante. Yo quería, o sea, preguntarle a Octavio eh, a dónde lo ve el que se debe mover, porque hablar de movimiento es algo que nosotros conocemos, pero ¿cuál sería el movimiento que él pretende que haga? Si tiene todo delegado, potencialmente él está siempre. Entonces, ¿a dónde cree Octavio que se tendría que mover? ¿Mover para qué? Es que es lo que no sé, por eso lo pregunto, hermanita Oli, porque el documento dice, a los reveladores dicen que si Dios se moviera del paraíso, o se saliera, o no sé, se fuera a otro lado, no sé cómo explicarlo, así lo entiendo, pues que él no puede moverse del paraíso. Inclusive esa sería también otra justificación por lo cual la experiencia es a través de nosotros, porque como él en su plenitud y en su absolutez como un ser espiritual y energía, él no puede experimentar, solamente experimenta a través de nosotros. Entonces eso confirma que él no puede salirse del paraíso, no puede moverse del paraíso. Así lo entiendo yo, por eso preguntaba, ¿no? ¿Cuál podría ser alguna interpretación para entender esa situación que tiene que vivir el padre para que no colapse todo, ¿no? Sí. En el siguiente documento de los ajustadores vamos a leer una cosa muy interesante, que nos dice que Dios todo lo puede, ¿no? Pero hay dos cosas que no puede hacer Dios, que es hacer el mal. Dios es perfecto y no puede hacer nada equivocado, nada incorrecto. ¿Mm? Es infalible, nos dicen. Y la otra cosa que no puede hacer es experimentar por nosotros. O sea, él es absoluto y es potencial en experiencia. Entonces él tiene que vivir junto con sus criaturas para adquirir la experiencia de cada una de ellas. Y eso lo hace a través de sus fragmentos eh, divinos, que son los ajustadores del pensamiento. Eso lo vamos a leer en el siguiente documento. Ahora vamos a empezar con el origen y la naturaleza de los ajustadores. Después vamos a ver cuatro documentos más. Y el sexto documento, que me parece que es el 107, 8, 9, 10, 11, el documento 112, no habla directamente de los ajustadores, pero sí indirectamente, porque trata de la fusión, trata de la supervivencia de la personalidad. Bueno, ya comentaremos más adelante sobre eso, pero es por eso que hay una expresión de Dios que es el Supremo, para todas las criaturas que van a experimentar en esta realidad de espacio-tiempo, o sea, lo que se llama la realidad finita.
Entonces es un Dios también creado, que experimenta, que crece, que nace, crece y logra una perfección máxima para ese nivel de realidad. Después sabemos que hay otro Dios también que experimenta, que es el Dios último, que será para los 4 niveles del espacio exterior, en donde va a haber otra realidad que es la realidad absonita. ¿Ok? Y además, como vimos en ese documento que hablaba de los niveles de la realidad, hay un Dios absoluto, o sea, algo que ni siquiera los filósofos más hábiles del mundo espiritual pueden imaginar cómo a través de la experiencia se puede lograr un nivel absoluto, ¿no? Hemos conversado también de eso hace muy poco, creo que hace 2 semanas. Bueno, entonces, no nos desviemos mucho, vamos a concentrarnos mejor en este documento. Y bueno, les decía esto de ponerle nombre a sus ajustadores. Eh, bueno, en el párrafo eh, del documento 1 que trata del Padre Universal, que nos da la base para ese sustento. O sea, cuando dicen sentirlo y llamarlo por su nombre, es el sustento de nuestra certidumbre y fe en él. ¿Ok? Y esa es la clave para que automáticamente entremos en el tercer círculo psíquico. Y automáticamente vamos a tener una pareja de serafines, más un querubín y un santín, ¿no? Entonces, reconocer la presencia de Dios dentro de nosotros es la clave, ¿no? Para la supervivencia eterna. Ahora bien, después hay otra etapa, que es la etapa de la fusión, en donde ya nos convertimos en hijos de Dios, ya no solo por la fe, sino de hecho. Se forma un... Bien, vamos a mutear a Octavio. Alguien acaba de entrar, vamos a darle la bienvenida, creo que es Esteban. Esteban, bienvenido. Bien, les decía que en el documento 1 nos dan la base para ese sustento, ¿no? En el 128 dice que la conciencia de la existencia real de Dios se basa en el contacto de nuestro intelecto con ese espíritu morador. ¿Ok? La existencia de Dios está totalmente más allá de toda posibilidad de demostración, salvo por el contacto entre la conciencia de Dios de la mente humana y la presencia de Dios en la forma del ajustador del pensamiento, que mora en el intelecto mortal y que es otorgado al hombre como la dádiva gratuita del Padre Universal. ¿Ok? Bien, hemos leído también que esa dádiva gratuita del Padre Universal es el más grande misterio que existe, ¿no? En el 141, que dice, la manera en que convive el Padre Universal con las criaturas del tiempo es el más profundo de todos los misterios del universo. La presencia divina en la mente del hombre es el misterio de los misterios. ¿No? Bien, vamos al siguiente párrafo. Mario, por favor, nos lees. Pepe, pero, perdona, Pepe, nos dijiste que por qué le teníamos que poner nombre al ajustador, no nos contestaste. Tú nos preguntaste, pero no nos dijiste. Sí, no les voy a dar un nombre. Ustedes mismos que sienten la presencia de Dios dentro de ustedes, deben nombrarlo. En el momento en que lo nombran, le pueden decir padre, le pueden decir, o ponerle un nombre, porque como Ketty, que le ha puesto, ¿cómo le pusiste a tu ajustador, Ketty? ¿Estás ahí, Ketty? Ketty Bueno, se llama Dawn. es un nombre muy sencillo, pero existe en inglés, es Don, D-O-N, ¿no? Es muy Dawn. fácil. Don. Bueno, es como Míralo, yo lo Dominus. tuiteo y todo. Bueno, pensé que lo había sacado del latín, de Dominus. Bueno, no No, importa. Uno lo puede llamar como quiera. Yo le digo padre, bueno, pero podrían ponerle un nombre.
Pues, en una época le llamaba Joshua, pero bueno, ahora solamente me dirijo a él como padre, ¿no? Ay, pero qué aburrido. Es que yo Bien, digo, entonces les proponía que cambiar lo de nombre. Si le nombren. has puesto si le has puesto ese nombre, mejor sigue llamando así Joshua, Pepito. Ok, Ya, eso es les decía que deben nombrarlo porque de esa forma se establece un vínculo, ¿verdad? Ya lo llaman por su nombre. Bien, claro. Establece un vínculo más, más íntimo, más fraternal, diría yo, ¿no? Es más bonito. Para Está bien. cualquier bien. cosa. A ver, le damos la palabra a Mario para que nos lea el siguiente párrafo. No, está bien, gracias. Me gusta escucharlo. Eh, los ajustadores son la actualidad del amor del Padre encarnado en el alma de los hombres. La promesa cierta, encarcelada dentro de la mente del mortal, de una carrera eterna para el hombre. Son la esencia de la personalidad humana finalitaria perfeccionada que el hombre puede anticipar en el tiempo a medida que va dominando progresivamente la técnica divina de vivir la voluntad del Padre. Paso a paso, se me... paso a paso, en su ascenso de universo en universo hasta que logra alcanzar la presencia divina de su Padre del Paraíso. Gracias. Fíjate. Bien, yo les había leído estas citas del prólogo y del primer documento que trata del Padre, para que vean que ya en los primeros documentos nos han hablado, nos han revelado, ¿no? La naturaleza y función de los ajustadores del pensamiento. Pero en los siguientes 5 documentos vamos a estudiar en profundidad todo lo referente a esta maravillosa dádiva del Padre del Paraíso, ¿no? Por eso nos dicen que son la prueba actual del amor de Dios encarnado en el alma de los hombres. Ok. Pero además, los ajustadores son la esencia de la personalidad humana. Ok. Esto es lo que está. Me da risa que hayan puesto la palabra encarcelado, ¿no? Bueno, Sí, vos sabés que no me agrada mucho, pero está bien. sí, Claro, pero porque no está está encarcelado encarcelado en sí. voluntariamente. Bueno, él ha querido, ustedes saben, los ajustadores se ofrecen voluntarios, ¿ok? Sí, Y saben que van a estar un poco aprisionados en nuestra mente, dentro de nuestro cuerpo, ¿no? De alguna forma, aunque dicen que la mente no es necesariamente el cerebro, sino es algo, ¿no? Que abarca toda nuestra humanidad. Bien, entonces, ¿qué nos quieren decir con esto cuando dicen que los ajustadores son la esencia de la personalidad humana finalitaria perfeccionada? Que ellos ya son la imagen completa de lo que vamos a hacer, de la idea que tuvo el Padre cuando fuimos creados, ¿no? O sea, de una personalidad perfecta y final que ha imaginado el Padre para cada uno de nosotros. ¿Y cómo llegamos a ella? ¿Cómo la alcanzamos? A medida que vamos dominando la técnica de vivir la voluntad del Padre, paso a paso, vida tras vida, podríamos decir universo tras universo, hasta que lleguemos al paraíso. Y más adelante nos dice que hacer la voluntad del Padre es seguir de forma consciente o inconsciente las directrices del ajustador. ¿Mm? Bien. Entonces, pues, resumiendo, en los ajustadores está la clave para lograr la perfección que Dios nos pide y son además la garantía absoluta de que el hombre pueda alcanzar al Padre universal. ¿Mm? Son los ajustadores nuestros socios experienciales, o sea, experimentamos junto con ellos en el logro del destino supremo de la perfección, el mandato que nos ha dado el Padre. A ver, seguimos, le tocaría a Marlene. Habiendo ordenado al hombre que sea perfecto como él es perfecto,
Dios ha descendido en forma de ajustador para ser el socio experiencial del hombre en el logro del destino superno contenido en esta orden. El fragmento de Dios que mora en la mente del hombre es la garantía absoluta e ilimitada de que el hombre puede encontrar al Padre Universal gracias a su asociación con este ajustador divino, saliendo de Dios para encontrar al hombre y hacerlo hijo suyo, incluso durante su vida en la carne. Muy bien, miren, esto es muy bello. Bueno, un poco ya habíamos comentado esto, ¿no? Que nos acompaña en ese camino hacia la perfección. Seguimos, Mayra. Todo mortal que ha visto a su Hijo Creador, que ha visto a un Hijo Creador, ha visto al Padre Universal. Y aquel que está habitado por un ajustador divino, está habitado por el Padre del paraíso. Todos los mortales que siguen consciente e inconscientemente las directrices de su ajustador interior viven conforme a la voluntad de Dios. La conciencia de la presencia del ajustador es la conciencia de la presencia de Dios. La fusión eterna del ajustador con el alma evolutiva del hombre es la experiencia factual de la unión eterna con Dios en calidad de asociado de la deidad en el universo. Miren, recuerdan que Jesús decía que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Ahora el revelador nos dice que si creemos en el Hijo Creador encarnado, si creemos en Jesús, tendremos una imagen fiel de la bondad y el amor del Padre Universal. Y si nos sentimos habitados por su Espíritu Divino, estaremos seguros de llevar al mismo Dios dentro de nosotros. Seguimos. Renato. Es el ajustador quien crea dentro del hombre el anhelo insaciable y la ansia incesante de ser como Dios, de alcanzar el paraíso y allí, ante la persona real de la deidad, adorar a la fuente infinita del paraíso y lo acerca cada vez más al Padre. El ajustador compensa la enorme tensión que existe en el universo provocada por la distancia que separan al Padre de Dios y por el carácter parcial del hombre en contraste con la universalidad del Padre eterno. Ok. Este es el párrafo 05. Sí. Entonces, ese espíritu ajustador es la causa de ese anhelo insaciable de ser como Dios y del deseo de reunirnos con Él en el paraíso. Entonces, el ajustador compensa la enorme distancia que nos separa del Padre en el paraíso, como dijimos al principio. El ajustador no solo factualiza, o sea, hace hecho la verdad de que somos hijos de Dios, sino que es la brújula cósmica infalible para que nuestra alma llegue a su encuentro en el paraíso. Bien, todos estos párrafos son muy hermosos. Adelante, José Luis. Sí. El ajustador es la esencia absoluta de un ser infinito encarcelada dentro de la mente de una criatura finita. Si el mortal así lo elige, puede consumar con el tiempo esta unión temporal de Dios y hombre y actualizar verdaderamente un nuevo orden de existencia para el servicio sin fin del universo. El ajustador es la realidad divina del universo que factualiza la verdad de que Dios es el Padre del hombre. El ajustador es la brújula cósmica infalible del hombre que orienta siempre el alma de manera segura hacia Dios. Bien, eso no, ya adelantamos ese comentario. Adelante, Rita. En los mundos evolutivos, las criaturas con voluntad atraviesan tres etapas generales de desarrollo del ser, desde la llegada del ajustador hasta un crecimiento pleno relativo. Alrededor de los 20 años de edad en Urantia, los monitores
se denominan a veces cambiadores del pensamiento. Desde ese momento hasta la edad del criterio, hacia los 40 años, los monitores de misterio se llaman ajustadores del pensamiento. Desde el logro del criterio hasta la liberación de la carne, se les suele llamar controladores del pensamiento. Estas tres fases de la vida del mortal no están relacionadas con las tres etapas del progreso del ajustador en la duplicación de la mente y la evolución del alma. Ok, este párrafo me pareció muy interesante porque ya todos aquí pasamos los 40 años, por lo tanto, no tendríamos un ajustador, sino un controlador del pensamiento, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces, esto me pareció muy interesante. Ah, pasamos a la primera sección sobre el origen de los ajustadores. Le tocaría a Oli. Léete los dos primeros. El origen, uno, el origen de los ajustadores del pensamiento. Dado que los ajustadores del pensamiento son de la esencia de la deidad original, nadie puede atreverse a disertar con autoridad sobre su origen y naturaleza. Yo solo puedo transmitir las tradiciones de Salvington y las creencias de Ubersa. Solo puedo explicar cómo consideramos a estos monitores de misterio y a sus entidades asociadas en todo el gran universo. Aunque hay opiniones diversas sobre el modo en que son otorgados los ajustadores del pensamiento, no hay diferencias de opinión respecto a su origen, puesto que todos están de acuerdo en que proceden directamente del Padre Universal, la primera fuente y centro. No son seres creados, sino entidades fragmentadas que constituyen la presencia fractal del Dios infinito. Junto con sus muchos asociados no revelados, los ajustadores son divinidad pura y sin mezcla, porciones de la deidad no cualificada ni atenuados. Oh, se perdió un poco. ¿Aló? ¿Estás ahí? Sí, te Sí, faltó estoy la aquí. última oración. Sí. Ay, no sé qué pasó. Sí. Perdón. Entonces iba, no son seres creados, sino entidades fragmentadas que constituyen la presencia del Dios factual, del Dios infinito, junto con sus muchos asociados no revelados. Los ajustadores son divinidad pura y sin mezcla, porciones de la deidad, no cualificadas ni atenuadas. Son de Dios y hasta donde somos capaces de percibir, son Dios. Qué lindo. Bueno, Perdona, Pepe, el sí, término, la presencia factual, eh, no es de fractual, sino que factual, ¿a qué se referiría ese término? de facto, de hecho. De hecho, ya, de hecho del Dios infinito, ya. O sea, Mm, son la presencia factual del Dios del infinito, ya. Ok, gracias. bien, sobre el origen de los ajustadores del pensamiento. Nadie se atreve a disertar con autoridad sobre el origen y naturaleza de los ajustadores. Todos saben que provienen de la deidad original, específicamente del Padre, que son su esencia, su presencia factual, esa palabrita, ¿no? Así como sus entidades asociadas. ¿Quiénes serían esas entidades asociadas? Probablemente se refieren a otros fragmentos del Padre o los espíritus inspirados o los mensajeros de gravedad y muchos otros asociados no revelados provenientes de Divinington, ¿no? Que es la esfera de donde eh, vienen específicamente los ajustadores, ¿no? Ahora vamos a ver dónde está Divinington. De los ajustadores no se sabe, ¿no? Ni cómo se producen, ni cuántos hay en realidad, ¿no? Pero todos saben que son entidades fragmentadas del Padre, absolutamente divinos, puros, sin mezcla alguna, sin calificados ni atenuados, ni calificados ni atenuados, mejor dicho. Los ajustadores son el mismo Dios. ¿Ok? A ver, seguimos. Esteban, ¿estás ahí?
Sí, estoy en mute y bueno, yo tengo 39 años, entonces todavía tengo ajustador. Oh, qué bien, Esteban. Bienvenido a Urantia Toronto. ¿Quisieras Muchas participar gracias. en la lectura? Claro, con gusto, sí. A ver, toma por favor los dos siguientes párrafos. Perfecto. No sabemos nada del momento en que empieza su existencia separada fuera de la absolutidad de la primera fuente y centro, y tampoco conocemos su número. Sabemos muy poco sobre su trayectoria hasta que llegan a los planetas del tiempo para morar en el interior de las mentes humanas. Pero a partir de ese momento tenemos cierto conocimiento de su progresión cósmica, hasta que se cumple la consumación de su destino trino, obtener la personalidad por fusión con algún mortal ascendente, obtener la personalidad por un fiat del Padre Universal, o bien verse liberados de los cometidos que se conocen como propios de los ajustadores del pensamiento. Aunque no lo sabemos, suponemos que los ajustadores están siendo individualizados constantemente a medida que el universo se amplía y aumenta el número de candidatos a la fusión con un ajustador. Pero puede que nos equivoquemos al intentar contabilizar a los ajustadores de forma numérica. Como Dios mismo, estos fragmentos de su naturaleza insondable bien pudieran ser existencialmente infinitos. Muy bien. Le damos la bienvenida a Glorita, que acaba de conectarse. Está como mini iPad. Hola, Gloria. Ay, Bienvenida. Pepito, perdón, pero me costó tanto trabajo, tanto gusto verlos, estar con ustedes. Qué Es una bien. emoción enorme. Gracias. Para nosotros también, Gloria. ¿Podemos incluirte de lectora? Sí, por supuesto. Claro que sí. Ok. Gracias. Bien. A ver, vamos a comentar un poquito estos dos párrafos que nos ha leído Esteban. Bien, nadie sabe cómo llegan a los planetas a habitar las mentes humanas de los mortales. Bien, a partir de ese momento se les puede seguir hasta la consumación de su destino trino, nos dicen. Bien, la fusión con un mortal ascendente. ¿Por qué nos dice un destino trino? ¿Será la divinidad del Padre, la mente del Espíritu, o sea, el alma morontial y la personalidad del individuo mortal? ¿O más bien la fusión, la personalización o la liberación de sus cometidos? O sea, el destino del ajustador puede ser la fusión con un mortal, pero también puede ser ese fragmento divino ser personalizado, como pasó con el ajustador de Jesús, que a su vez había sido el ajustador de Maquiventa, ¿verdad? Entonces, o también puede ser liberado. Vamos a ver esos tres destinos más adelante, ¿no? Se sabe también que los ajustadores se van produciendo a medida que aumentan los candidatos a la fusión con ellos en los universos, pero no están seguros porque piensan que como salen del Padre absoluto, ¿no? Probablemente ya haya un número completo de los seres que van a aparecer, ¿no? Porque el Padre vive un presente, pasado y futuro junto, ¿no? Vive en la eternidad. Bien, otra posibilidad es que ya estén disponibles, como le decía, en número infinito, o sea, que sea los ajustadores que tienen una existencia, eh, ¿cómo diría? O sea, son existenciales, ya existen para todos los que necesiten ajustador ahora y en un futuro inimaginable, ¿no? Bien, entonces hay muchas cosas que no son comprensibles, ni siquiera para los reveladores de estos documentos, como hemos visto en otros documentos también. Sabemos que esos fragmentos otorgados de Dios son prueba de su amor infinito y de que Dios es espíritu, que son la asociación divina y humana más sublime, superna, vamos a leer más adelante. Sí, Mario. Vos sabés que recién dijiste la palabra que yo te quería consultar, o sea, sobre los ajustadores.
para mí, tienen esa composición desde que Dios se hizo originalmente, para mí. No sé qué opinan los hermanitos, somos varios. O sea, los ajustadores y otros fragmentos de Dios, del Padre, son también existenciales junto con el Padre. Por lo tanto, sí, Exacto, están, eso es lo que yo ahí creo, están. Sí, ahí que son están. existenciales de épocas, de eones, eones y eones, Ujú. y entre medio han ido apareciendo el Padre, el segundo Padre, el tercer Padre, el cuarto, ¿me entendés? Que remiten a esta creación, a estas partículas experienciales, Ujú. y todo se va como que nutriendo, Ujú. ¿viste? Me gustó mucho ese término que acabas de repetir ahí acerca de los ajustadores. Los hermanitos, ¿qué opinarán? El que quiera también puede hablar. Gracias. Ya. Hay más características interesantes que vamos a analizar. Por ejemplo, en estos siguientes párrafos van a hablar de que hasta qué punto son absolutos también ellos, como el Padre, ¿no? Bien, le tocaría, ha leído a Esteban. Glorita, te toca. Acaba de ser agregada a los lectores. Lee los dos siguientes que son cortitos. A ver, perdón, a ver, me toca el origen, ¿sí? Eh, El origen Creo de que los... esto no lo hemos leído, el origen de los ajustadores. Ok. El origen de los ajustadores del pensamiento es una de las funciones no reveladas del Padre Universal. Todos nos lleva a creer que ninguno de los otros compañeros absolutos de la primera fuente y centro tiene nada que ver con la producción de los fragmentos del Padre. Los ajustadores son simple y eternamente dones, ay, 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 dones divinos, son de Dios, proceden de Dios y son como Dios. Sigue. En su relación, Perdón, en su relación con las criaturas susceptibles de fusión, revelan un amor supremo y un ministerio espiritual que confirman profundamente la afirmación de que Dios es espíritu, pero además de que este ministerio trascendente ocurren muchas otras cosas que no se han revelado nunca a los mortales de Urantia. Nosotros tampoco comprendemos el del todo qué sucede realmente cuando el Padre Universal da algo de sí mismo para que forme por parte de la personalidad de una criatura del tiempo. La progresión ascendente de los finalitarios del Padre tampoco ha revelado aún todas las posibilidades inherentes a esta asociación suprema entre el hombre y Dios. En cualquier caso, los fragmentos del Padre tienen que ser el don de Dios absoluto a aquellas criaturas cuyo destino abarca la posibilidad de alcanzar a Dios como absoluto. sí. Gracias, Gloria. Tú has usado la palabra suprema. A mí me gusta más que superna, que como, tal como está traducido aquí. Bien, ¿qué te lee el último y comentamos estos tres de esta sección, que es el final de esta sección? A ver. Igual que el Padre Universal fragmenta su deidad prepersonal, el Espíritu Infinito individualiza porciones de su espíritu premente para que moren dentro de las almas evolutivas de los mortales supervivientes que pertenecen a la serie de fusión con el Espíritu y lleguen a fusionarse con ellas. En cambio, la naturaleza del Hijo Eterno no se puede fragmentar, así porque el espíritu del Hijo original o bien es difuso o bien diferenciadamente personal. Las criaturas fusionadas con el Hijo están unidas con otorgamientos individualizados del espíritu de los hijos creadores del Hijo Eterno. Ok, bien, a ver, entonces vamos a comentar esto.
Eh, Sabemos entonces que los fragmentos otorgados por Dios son destinadas a una asociación divina humana, ¿ok? Que es lo más sublime, lo más superno o supremo que podría existir, ¿no? Y que el hecho de que un fragmento absoluto del Padre forme parte de la personalidad de un individuo significa que el destino de dicha criatura abarca la posibilidad de alcanzar a Dios como absoluto. ¿Ok? Piensen en eso. Y en este último párrafo nos revelan que el espíritu infinito también se fragmenta en porciones individualizadas de su espíritu premente para fusionarse con las almas evolutivas destinadas, entre comillas, a la fusión con el espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que haga la persona, si está destinada a no fusionarse con el ajustador, sino con un fragmento premente del espíritu, pues le va a tocar eso, por alguna razón que desconocemos. ¿Ok? Vamos a ver que el hecho de que alguien se fusione con el espíritu no quiere decir que no alcanzó los méritos para fusionarse con su ajustador. Y son otras las razones por las cuales él está destinado a fusionarse con el espíritu. ¿Ok? Y así también nos dicen que el Hijo Eterno no se fragmenta, ¿no? Pero hay también criaturas destinadas a la fusión con otorgamientos, ¿cómo dicen? Otorgamientos individualizados del espíritu de los hijos creadores del Hijo Eterno. ¿Ok? Los hijos creadores son hijos del Padre con el Hijo Eterno, ¿verdad? Entonces, los hijos creadores también pueden darse como un otorgamiento individualizado de espíritu a ciertas personas que terminan fusionándose con el Hijo, los que le llaman los fusionados con el Hijo. ¿Ok? Los fusionados con el Hijo abarcan todo el ámbito del Hijo. El ámbito del Hijo es el universo local. Y los fusionados con el Espíritu van a ir más allá. Perdón, creo que los fusionados con el Espíritu solamente quedan en el ámbito del universo local. Si no es así, me corriges, Ketty. Y los fusionados con el Espíritu, como el Espíritu materno del universo local puede, perdón, el Espíritu materno del universo local abarca solo el universo local. Por lo tanto, ese espíritu, ese ser fusionado con el Espíritu, no pasa del universo local, al menos en esta era universal. Y los fusionados con el Hijo, como el Hijo sí puede desplazarse hasta el superuniverso, tienen capacidad para abarcar ese ámbito, ¿no? No solamente del universo local, sino de los sectores menores, los sectores mayores y el superuniverso. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las fusiones. Ok, Pepe, perdón, una pregunta. adelante, Gloria. Por ejemplo, ¿tendrá que ver eso, con la evolución de las personas aquí en Urantia? Perdón, no te entendí la pregunta. Sí, por ejemplo, ¿tendrá que ver con la evolución de nosotros aquí en Urantia, por ejemplo, de todas las personas que estamos aspirando por una buena ascensión? Sí, aquí en Urantia van a haber personas, ojalá que nosotros estemos en ellas, que se van a fusionar con su ajustador. La Ujú. fusión es muy rara en el planeta, pero Sí. se da generalmente en los mundos de estancia, en el cuarto o quinto mundo de estancia, ¿no? Ujú. De las mansiones. Ok. Pero algunos, teniendo todos los méritos para fusionarse con su ajustador, terminan fusionándose con un fragmento del Hijo o con un fragmento del Espíritu, Ah, ok. por alguna razón desconocida. ¿Ok? Pero Gracias, Pepe. no es por falta Gracias. de mérito, pero están destinados por Ah, ok. una razón que solo Dios sabe. ¿Mm? Bueno, Bien, tienen ciertas cualidades que requieren que ellos se queden dentro del universo local o se queden dentro del superuniverso para ok. una serie de cosas de
funciones de servicio, de ministerio que se les va a encargar, ¿no? Por ser ellos quienes son, por tener esas cualidades o esas Sí. dones otorgados en su personalidad por el Padre mismo. Bien. Pero, perdón, ahí nada más, eso significa que igual continúan su camino eterno hacia la presencia de Dios, ¿o no? Así es. Gracias por incidir en ese aspecto, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nunca van a llegar al paraíso? No. Todos los hijos de Dios están destinados a llegar al paraíso, pero algunos lo van a hacer antes y otros después, ¿no? Eh, todos los seres en algún momento son liberados de las responsabilidades que puedan tener en alguna era, en alguna época del universo para después continuar. Si estamos a nivel de eternidad, o sea, si tenemos una existencia ilimitada, no importa el tiempo, ¿verdad? Porque siempre vamos a estar ocupados en algo, siempre vamos a estar disfrutando de lo que hacemos. Nunca nos vamos a aburrir de quedarnos mucho tiempo en un sitio. Siempre van a haber cosas nuevas que hacer. O sea, pasar al otro lado no es estar descansando en una nube, ¿no? Eso ya lo sabemos desde que empezamos a leer el libro, ¿no? Esto es como una escuela en donde cada vez aprendemos y vamos perfeccionándonos y vamos adquiriendo nuevas experiencias, nuevos conocimientos, vamos creciendo espiritualmente, ¿no? En el camino de la perfección. Muy bien. Ahora sí, entramos a la sección 2 sobre la clasificación de los ajustadores. Ha leído Glorita, ha leído Ketty. Mario, léenos los dos primeros párrafos, por favor. Ahí abrí el mío. La clasificación de los ajustadores. Los ajustadores se individualizan como entidades vírgenes y están todos destinados a convertirse en monitores liberados, en monitores fusionados o bien en monitores personalizados. Entendemos que hay 7 órdenes de ajustadores del pensamiento, aunque no comprendemos del todo estas divisiones. Solemos referirnos a los diferentes órdenes como sigue. 1. Los ajustadores vírgenes, los que cumplen su primera misión en la mente de un candidato evolutivo a la supervivencia eterna. La naturaleza divina de los monitores de ministerio es eternamente uniforme. Su naturaleza experiencial también es uniforme cuando salen por primera vez de Divinington, pero luego se van diferenciando experiencialmente según las distintas experiencias de su ministerio en el universo. Gracias. Bien, y aquí tenemos un pequeño diagrama de los ajustadores vírgenes. Los ajustadores vírgenes, los que cumplen su primera misión en la mente de un candidato evolutivo a la supervivencia eterna. La naturaleza divina de los ajustadores de misterio, de los monitores de misterio, es el nombre genérico que se da a los ajustadores o controladores del pensamiento o bien, es eternamente uniforme. O sea, todos los ajustadores nacen vírgenes, si es que nacen, ¿no? Porque son existenciales. Y su naturaleza experiencial también es uniforme cuando salen por primera vez de Divinington. O sea, todos salen con la misma capacitación o con la misma experiencia, ¿no? De Divinington. Y luego se van diferenciando, o sea, van algunos adquiriendo más, otros menos, ¿no? Experiencias según las distintas seres que habiten, ¿ok? No sé si había una pregunta ahí, alguien levantó la mano, o me parece que Octavio salió y volvió a entrar. Ok, no importa.
A ver, entonces en esta segunda sección nos hablan de una clasificación de los ajustadores. Y la primera clasificación, en realidad son 7, 5, 6, 7, sí. La primera es la de los ajustadores vírgenes, los que cumplen su primera misión en la mente de un candidato a la supervivencia. ¿Ok? Entonces, todos los ajustadores empiezan como entidades vírgenes y luego se convierten en liberados o fusionados o personalizados, ¿no? Según la experiencia que le toque vivir. ¿Ok? A ver, ¿qué otros? Vamos a ir avanzando a los otros tipos de ajustadores. Le tocaría a Marlene. Me toca a mí. Sí, Tengo una pregunta, Pepe. sí, cómo no. Estos ajustadores vírgenes, cuando llegan a, pues, llegan a una persona, esas personas tienen que ser especiales, puede ser a cualquiera de nosotros. Bien. Bueno, son personas, como dice acá, los ajustadores vírgenes son los que van a cumplir su misión por primera vez en un candidato evolutivo, ¿no? A la supervivencia eterna. O sea, una persona que puede lograr la fusión con ellos. Por eso, pero el candidato puede ser cualquiera de nosotros, que finalmente todos queremos la supervivencia eterna. Pero tiene que ser alguien en particular o no. Tú dices que quizás nosotros podamos tener algún ajustador virgen. Sí. Ujú. Bien, más adelante vamos a ver que en los mundos donde hay ya cierto desarrollo espiritual, van más bien ajustadores más experimentados. ¿Mm? Generalmente los ajustadores vírgenes van a mortales que todavía no tienen un nivel espiritual como para la fusión. Ah, ok. Ujú. Bien. Ah, Bueno, gracias. vamos a seguir leyendo las siguientes clases. Las siguientes clases de Dos. ajustadores. Sí. Dos, ajustadores avanzados. Los que han servido durante uno o más periodos dentro de las criaturas con voluntad en mundos donde la fusión final se produce entre la identidad de la criatura del tiempo y una porción individualizada del espíritu de la manifestación de la tercera fuente y centro en el universo local. Miren qué interesante. Acá nos dicen que estos avanzados han servido en uno o más individuos en la mente de estas personas, pero de mundos en donde todos esos individuos se van a fusionar no con el ajustador, sino con una fracción individualizada del espíritu. O sea que hay mundos en donde todos sus habitantes se fusionan con el espíritu. Eso es lo que yo entiendo de este párrafo, ¿no? Acá tienen ustedes ajustadores avanzados, ¿no? Los que han servido durante uno o más periodos dentro de criaturas con voluntad en mundos donde la fusión final se produce entre la identidad de la criatura del tiempo y una porción individualizada del espíritu de la manifestación de la tercera fuente y centro, ¿no? En el universo local. O sea, un fragmento del espíritu materno de ese universo, ¿no? Bien. A ellos se le llaman los avanzados. Ahora vienen los supremos. Léenos, por favor, Mayra. Mayrita, no se te oye. No sé qué pasa con tu micro. No está muteado, pero seguro está haciendo mal contacto. Ya no se le escucha, Maya. Sí, Mayra, no sé, no te oigo, no se oye tu micro. Bueno, entonces le pasamos a Renato mientras Mayra soluciona lo de su micro. Renato, por favor. 3. Ajustadores supremos. Los monitores que han servido en la aventura del tiempo de los mundos evolutivos con compañeros humanos que rehusaron por alguna razón la supervivencia eterna. Y también los que han sido destinados posteriormente a otras aventuras dentro de otros mortales en otros mundos en vías de evolución. Un ajustador supremo, aunque no es más divino que un monitor virgen,
ha tenido más experiencia y puede hacer cosas en la mente humana que un ajustador menos experimentado no podría. Miren qué interesante. Acá está el ajustador supremo, ¿no? Que han habitado mentes de sujetos que rehusaron la supervivencia eterna, ¿no? Pero también han habitado la mente de mortales de otros mundos, ¿no? Posteriormente. Y son los más experimentados de todos los ajustadores, estos llamados supremos. Seguimos, José Luis. Perdón. Ajustadores desaparecidos. Encontramos aquí una laguna en nuestros esfuerzos por seguir la carrera de los monitores de misterio. Hay una cuarta etapa de servicio que desconocemos. Los Melquisedec enseñan que los ajustadores de cuarta etapa deambulan por el universo de universos en misiones independientes. Los mensajeros solitarios se inclinan a pensar que son uno con la primera fuente y centro y pasan un periodo reparador en la reconfortante compañía del Padre mismo. Para un ajustador es perfectamente posible deambular por el universo maestro y ser uno al mismo tiempo con el Padre omnipresente. Ok. Aquí tienen los desaparecidos, o sea, que les han perdido el rastro, dice, ¿no? Se han perdido de vista, posiblemente por una cuarta etapa de servicio, dicen ellos, que nadie conoce. Posiblemente se dedican a misiones independientes, o sea, ellos solos, un freelance, según los Melquisedec, ¿no? Posiblemente están en descanso reparador, también piensan, ¿no? Se han ido de vacaciones, están en presencia del Padre, ¿no? Eso piensan los mensajeros solitarios, ¿no? Pero, como ustedes saben, para los ajustadores ambas cosas son posibles al mismo tiempo, ¿no? Y probablemente no necesiten periodos de descanso ni de vacaciones. A ver, el quinto grupo, los liberados. Le tocaría a Rita. 5. Ajustadores liberados. Los monitores de misterio que han sido liberados para siempre de servir en el tiempo a los mortales de las esferas en vía de evolución. No sabemos cuáles pueden ser sus funciones. Ok, aquí están los liberados. Por alguna razón los liberan de servir en el tiempo a los mortales, ¿no? Y después no se sabe a qué se dedican. Sexto grupo, los fusionados. Esto se entiende claramente. Viene Oli. Sexto grupo, ajustadores fusionados, finalitarios, los que se han hecho uno con las criaturas ascendentes de los superuniversos, compañeros para la eternidad de los ascendentes del tiempo, del cuerpo, la finalización del paraíso. Los ajustadores del pensamiento suelen fusionarse con los mortales ascendentes del tiempo. Son registrados con esos mortales supervivientes a su entrada y salida de Ascendintón y siguen el curso de los seres ascendentes. Al fusionarse con el alma evolutiva ascendente, parece que el ajustador se traslada del nivel existencial absoluto del universo al nivel experiencial finito de la vinculación funcional con una personalidad ascendente. Aunque conserva todo el carácter de la naturaleza divina existencial, el ajustador fusionado se une de forma indisoluble a la carrera ascendente del mortal superviviente. Muy bien. Entonces se han hecho uno con las criaturas que habitaban, ¿no? Se hacen compañeros para toda la eternidad. Se unen de forma indisoluble. O sea, una vez que se produce la fusión, no se puede haber disociación de esa fusión, ¿no? La carrera ascendente del mortal superviviente. Entonces, y ahora ellos, junto con ese mortal con el cual se han fusionado, se registran, dice, registran entrada y salida en Ascendington, que es la esfera de los peregrinos ascendentes, ¿no? O sea, ya fusionados en algún mundo mansión, que siguen su camino al paraíso y eventualmente hacen escala en Ascendington, otra de las esferas sagradas del Padre.
Acá tengo un videíto que les quiero mostrar sobre las esferas sagradas. A ver, voy a dejar de compartir un ratito. Es un pequeño videoclip. A ver si lo vemos bien. Ah, creo que es este. Discúlpeme, quiero asegurarme. Acá, sí, este es. Ok. ¿Lo ven? Ahí está el paraíso. El primer circuito que rodea el paraíso son las esferas del Padre. Divinington, Ascendington, Sonarington, Spiritington. Bueno, ya las vamos a estudiar. Después vienen las grandes esferas gigantescas luminosas. Acá no están muy en proporción las esferas del Hijo. Y el tercer circuito, las esferas del Espíritu. 7 del Padre, 7 del Hijo, 7 del Espíritu. Ustedes saben, en las esferas del Espíritu están los Espíritus Maestros. O los Ejecutivos Supremos, perdón, que van a controlar la energía hacia los 7 superuniversos. Esta es una linda animación que ha hecho gente de Urantia, Bogotá, me parece. Hay una animación que creo que la tengo aquí a la mano, que a mí me gusta un poquito más. Vamos a dejar de compartir esta. Esta se ve muy linda, pero creo que esta es mejor. A ver, ustedes me dicen si les gusta. Ah, creo que está acá. Acá está. Vamos a compartirla. Ya. ¿La ven? ¿No se ve? ¿Se ve? Creo que esta no tiene música. Sí, sí se ve. ¿Ven ustedes las esferas luminosas del Hijo? Acá sí se ven las esferas luminosas y finalmente las del Espíritu. Se ha abierto acá algo. Dios bendito, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo vieron? Ok. Ahí está el paraíso, está hecho más profesionalmente. Había uno con música, bueno. Entonces ya sabemos a qué nos referimos con esto de las esferas sagradas, ¿no? Son 3 circuitos, Padre, Hijo y Espíritu. Volvemos al libro. Entonces, para terminar el comentario sobre los ajustadores fusionados, ¿no? O perdón, personalizados. No, estos son los fusionados. Acabamos de leer los fusionados. Acá dicen algo interesante con respecto al nivel existencial, acá, ¿no?
O sea, ellos se trasladan del nivel existencial absoluto al nivel experiencial finito de la criatura que habitan, ¿no? Pero conservan su naturaleza divina existencial. Vamos al séptimo y último grupo de ajustadores, los ajustadores personalizados. Ya perdí la cuenta. ¿A quién le tocaría? Ahí está. Iba a leer Mayra, ¿no? Y no pudo, leyó Renato. Alguien más leyó después de Mayra, ¿no? Ha leído Renato y ahora José Luis. Ok. Lo que yo ya había leído, pero adelante. No, Sí, yo sí, también había leído, creo que le toca a Esteban No, o a le toca Ori a Gloria, yo acabo de o a leer. Gloria, sí. No, ¿O quién ha después que. leído? Sí. Oli, le Oli. tocaría a Esteban. Ya, adelante. 7. Ajustadores personalizados. Los que han servido con los hijos del paraíso encarnados, así como muchos otros que se han distinguido por una actuación extraordinaria en el interior de un mortal que rechazó la supervivencia. Tenemos razones para creer que estos ajustadores son personalizados por recomendación de los ancianos de los días del superuniverso donde realizaron su misión. Bien, aquí en este cuadrito se me pasó mostrarles está el mundo de la fusión, ¿no? Que generalmente es el mundo mansión número 6, entre el 5 y el 6, ¿no? Dependiendo qué aplicados hayamos sido en nuestras tareas, en nuestras lecciones que debemos aprender en los mundos mansión, ¿no? Y esta fusión se realiza en presencia de una brillante estrella vespertina y está también presente el serafín y el querubín asignado a esa criatura, ¿no? Aquí hay una persona de sexo masculino y otra femenina. Bueno, ustedes saben, el género se conserva, no el sexo físico, ¿no? Pero sí uno sigue teniendo, digamos, la psicología o la forma de ser del género masculino o del género femenino, ¿no? Bien. Y aquí está el cuadrito de los personalizados. O sea, ¿quiénes son los personalizados? Los que han servido a los hijos Migueles o a los otros hijos otorgadores, que son los hijos magisteriales, ¿verdad? Los abonales. Ujú. Bien. Y finalmente nos dicen, estos misteriosos fragmentos de Dios se pueden clasificar de muchas maneras según su misión en el universo, por el grado de éxito de su actuación en el interior de un mortal individual o incluso por la ascendencia racial del candidato mortal a la fusión. ¿Mm? O sea que hay otras clasificaciones, nos están dando 7. Sí, Octavio, tú sabes las otras, ¿verdad? Hermanito, perdón por mis preguntas, pero es que a veces no alcanzo yo a dilucidar. ¿Cómo es que un ajustador de pensamiento, que es un monitor y es Dios mismo, tiene que ser recomendado por los ancianos de los días? No lo comprendo. Pues si es el mismo Dios, entonces ¿para qué necesita la recomendación de los ancianos de los días? Ujú. No se me hace algo como lógico, ¿no? Si el creador de todo tiene que pedir que lo recomiende un ser inferior o de alguna manera en la jerarquía menor, ¿no será más que nada para darle su lugar a los ancianos y no por que él necesita recomendarse a sí mismo? Bueno, tú sabes que los ancianos de los días son representantes de la Trinidad del paraíso, ¿no? O sea, ellos actúan en representación del paraíso a nivel superuniversal, ¿no es cierto? En la capital de los superuniversos. Por lo tanto, no son cualquier cosa, ¿no? Son altas personalidades, ¿no? Sí, pero a ver cómo me explico. Es que a veces pareciera que los acusados de pensamiento son Dios mismo y a veces pareciera que son otros seres inferiores a Dios y que tienen tienen necesidad de ser certificados o recomendados. Entonces yo a veces ahí me hago bolas, como en algunas cosas los manejan como seres independientes y con menor jerarquía a Dios y hay veces que son Dios mismo.
Entonces ahí es lo que yo a veces me pierdo, no sé si me explico. Claro. Tienen la naturaleza, la esencia de Dios mismo, del Padre, ¿no? Pero son fragmentos destinados a experimentar en la realidad finita. Por lo tanto, se van a ir diferenciando de acuerdo a su experiencia y van a ir creciendo y van a comportarse casi al mismo nivel de los hijos con los cuales van a compartir la experiencia de vida y eventualmente se van a fusionar. Yo los veo así, por eso de alguna manera están también subordinados, al igual que todas las criaturas, ¿no? Por O sea, decirlo de tienen alguna esa manera, pero dualidad. no en el sentido de subordinación, porque ellos vienen para cumplir una misión muy importante directamente del Padre, ¿no? Pero los ancianos de los días manifiestan su sugerencia o su Recomendación. ¿no? Dice, por recomendación de los ancianos de los días, a todos los ajustadores que han tenido una actuación extraordinaria en la mente de mortales que rechazaron la supervivencia, o sea, ellos hicieron todo lo posible para que esa personalidad se salvara, ¿no? Entonces, no lo lograron y se les reconoce, entonces, si, digamos, seguramente no es el único criterio, no hay otros criterios más, ya tienen suficiente experiencia como para funcionar como eh, ajustadores personalizados. Vamos a ver ahora que en las escuelas de Divinington, los profesores son los em, ajustadores personalizados y hay un jefe de todos ellos que es el que se personalizó después de habitar al primer hijo creador que completó sus 7 otorgamientos, ¿verdad? Ese está ahí de jefe en Divinington, donde están las escuelas, donde se forman o donde reciben Entonces vendría siendo como un protocolo administrativo, ¿no? Como los ancianos de los días son los que sentencian de alguna manera los juicios, ¿no? O el carácter de supervivencia de cada ser. Entonces por eso tienen que hacerlo ellos, ¿no? Así es, creo que es por esa razón, como tú lo dices. A ver, Mayra, ¿tú qué opinas? Adelante, Mayra. O Mayra está entrando de nuevo, creo. ¿Qué pasó? Octavio, podemos bajar tu manito. Ok. Entonces, esto es muy interesante. Ahora pasamos a la sección 3 y creo que alcanzamos a terminar esta sección. Este documento no es muy largo, pero es tan profundo, los párrafos requieren bastante comentario y también genera mucha inquietud por parte de ustedes. Entonces, vamos a tratar de aprovecharlos al máximo sin apurarnos. Pasamos a la sección 3. Le toca a Gloria. Léenos, Glorita. Si se te hace difícil, no te preocupes, ¿ah? Dinos con toda confianza si puedes leerlo perfectamente. Si se ve claramente. ¿Gloria está o tuvo que salir? No sé. No la veo por acá. Creo que no. Creo que ha tenido que salir. A ver, entonces si no está Gloria, Ketty. Muy bien. A ver. 3. La morada de los ajustadores en Divinington. Todas las actividades del universo relacionadas con el envío, la gestión, la dirección y el regreso de de los monitores de misterio destinados a los 7 superuniversos parecen estar concentradas en la esfera sagrada de Divinington. Que yo sepa, nadie ha estado en esa esfera aparte de los ajustadores y otras entidades del Padre. Es probable que muchas entidades prepersonales no reveladas compartan Divinington como esfera de residencia de con los ajustadores. Conjeturamos que esas entidades pueden estar vinculadas de algún modo al ministerio presente y futuro de los monitores de misterio, pero en realidad no lo sabemos. Y este chiquito también léelo. Cuando los ajustadores de pensamiento regresan al Padre, vuelven a Divinington, su supuesto lugar de origen. Como parte de esta experiencia es probable
que se produzca un contacto real con la personalidad paradisíaca del Padre, así como con la manifestación especializada de la divinidad del Padre situada, según dicen, en esta esfera secreta. Miren ustedes. Bueno, acá está Divinington, una de las 7. Y acá están las otras: Sonarington, Spiritington, Vicegerington, Solitarington, Seraphington y Ascendington. Bien. Nadie puede entrar a Divinington. Es el centro de operaciones de los ajustadores, pero no solo de los ajustadores. Ese Divinington, que también se le conoce como el seno del Padre, ¿no? Es el centro de reunión, la esfera de origen y destino para los 7 superuniversos de ajustadores y otros fragmentos del Padre, así como también de mensajeros de gravedad y muchísimos otros seres que no se nos revelan. Se supone que esas otras entidades pueden tener alguna función en el presente y futuro de los ajustadores, pero nadie lo sabe a ciencia cierta, pues no se puede entrar y preguntar. Nadie puede entrar adivinando. ¿Ok? Bien. También dicen que en esa esfera hay una manifestación especializada de la divinidad del Padre. ¿A qué o quién creen ustedes que se refieren? ¿No? ¿Un reflejo del mismo Padre o una forma de presencia? Bueno, es para un poco pensar en eso, ¿no? De las 7 esferas sagradas del Padre, de la que menos se sabe es de Divinington, pues no se les permite ni siquiera a seres de alto orden espiritual pasar por ahí o ni siquiera aterrizar por ahí, como vamos a leer más adelante. Ok, justamente está acá. Mario, por favor, léenos esto. Ahí está. Aunque sabemos algo de las 7 esferas secretas del paraíso, sabemos menos de Divinington que de las otras. Los seres de alto orden espiritual reciben solo 3 mandamientos divinos, a saber. ¿Leo los 3? Sí, por favor. Gracias. Mostrar siempre el debido respeto hacia las dotes y la experiencia de sus mayores y superiores. Mostrar siempre consideración por las limitaciones y la inexperiencia de sus inferiores y los seres de menor rango. 3. No intentar nunca aterrizar en las orillas de Divinington. Gracias. Esto me pareció muy interesante, ¿no? Entonces, o sea, están hablando de los seres de alto orden espiritual, o sea, ellos tienen solamente 3 mandamientos, ¿no? No pasar por Divinington, ¿no? Y los otros 2 son respetar a las órdenes superiores, o sea, se deben a sus superiores, y tener consideración hacia los seres inferiores, ¿no? O de menor rango, ¿no? Por no decir una palabra fea, ¿no? O con limitaciones o inexperiencia, como dicen acá. A ver, solo 3 mandamientos. Marlene, por favor. Los dos He siguientes. pensado, he pensado muchas veces que sería totalmente inútil que yo fuera a Divinington. Probablemente sería incapaz de ver a ninguno de sus habitantes, excepto a seres como los ajustadores personalizados que ya he visto en otros sitios. Estoy convencido de que no hay nada de valor real o de provecho para mí en Divinington, nada esencial para mi crecimiento y desarrollo, porque si lo hubiera, no se me habría prohibido ir allí. Sigue. Puesto que poco o nada podemos aprender a través de Divinington sobre la naturaleza y el origen de los ajustadores,
nos vemos obligados a recoger información de mil y una fuentes y es necesario reunir, asociar y correlacionar estos datos acumulados para darles valor informativo. Ujú. Bien, entonces en realidad no tiene ningún sentido práctico ir a Divinity, ¿no? Ni siquiera podrían ver ellos que son el revelador de este documento, que es un mensajero solitario, ¿no? Que es un altísimo, un espíritu de muy alto rango, ¿no? Eh, no podría ver a los ajustadores, solamente puede ver a los ajustadores personalizados, ¿no? Bien. Ok. Y pueden sí saber o pueden intuir su presencia, pero no los pueden ver. Interesante esto, ¿no? O sea, necesitan estar a un nivel espiritual inclusive superior. Mayra, léenos esto de valor y sabiduría. Espero que se me oiga bien en este nuevo dispositivo. A ver, se te escucha muy bien. Ok. Del valor y la sabiduría que muestran los ajustadores del pensamiento, se deduce que han reducido una formación de enorme alcance y amplitud. Dado que no son personalidades, esta formación tiene que proceder necesariamente de las instituciones educativas de Divinity. El personal de las escuelas de formación de ajustadores de Divinington está constituido sin duda por los notables ajustadores personalizados. Y sabemos que este cuerpo central supervisor está presidido por el que es ahora el ajustador personalizado del primer hijo del paraíso del orden de los Migueles, que consumó su otorgamiento séptuplo a las razas y pueblos de los mundos de su universo. Bien, ya habíamos adelantado un poquito esto, ¿no es cierto? Divinington es el mundo en un sentido único, el seno del Padre, la esfera de la comunión personal del Padre Universal. Y hay en él una manifestación especial de su divinidad. Bueno, pero también están estas escuelas, ¿no? O sea, los ajustadores reciben cierto tipo de entrenamiento en Divinington. ¿M? O sea, se supone, porque nadie ha ido a verlas, que hay escuelas de capacitación de ajustadores en Divinington y que estarían a cargo de ajustadores personalizados y que el jefe, el presidente del cuerpo central supervisor, sería el ajustador del primer Miguel que completó sus 7 auto-otorgamientos. ¿Ok? Ahora, los ajustadores personalizados tienen su residencia permanente en Divinington y solo salen de Divinington cuando el Padre se los pide. Bien, eso creo que lo vamos a leer en el último párrafo. Le toca a Renato, ¿no? En realidad sabemos muy poco sobre los ajustadores no personalizados porque solo tenemos contacto y comunicación con las órdenes personalizadas. Los ajustadores de estos órdenes reciben su nombre en Divinington y son conocidos siempre por ese nombre, no por su número. Los ajustadores personalizados están domiciliados permanentemente en Divinington. Esa esfera sagrada es su casa. Salen de la residencia solo por voluntad del Padre Universal. En los dominios de los universos locales se ven muy pocos. En cambio, son más numerosos en el universo central. Interesante. O sea, estos ajustadores personalizados se les llama por su nombre. Tienen un nombre. Los no personalizados solo tienen un número, pero tienen el nombre de la persona con quien se van a fusionar. Como les decía en una reunión anterior, ellos nos traen nuestra identidad. O sea, ahora yo soy José Illescas, ¿no? Como mortal, pero cuando eventualmente me fusione, ojalá, entonces voy a recibir otro nombre, que solo él lo conoce, ¿no? Igual para todos ustedes. Ok, entramos a la sección 4 de 7 que tiene este documento. No creo que lo terminemos, pero creo que la 4 sí lo podríamos terminar. 4. La naturaleza y la presencia de los ajustadores. Al decir que un ajustador del pensamiento es divino, reconocemos simplemente la naturaleza de su origen.
Es muy probable que esa pureza de divinidad abarque la esencia del potencial de todos los atributos de deidad que pueden ser contenidos dentro de ese fragmento de la esencia absoluta de la presencia universal del Padre del paraíso eterno e infinito. Sigue, la fuente. La fuente del ajustador tiene que ser infinita y antes de fusionarse con el alma inmortal de un mortal en vías de evolución, la realidad del ajustador debe lindar con la absolutidad. Los ajustadores no son absolutos en el sentido universal, en el sentido de deidad, pero son probablemente auténticos absolutos dentro de las potencialidades de su naturaleza fragmentada. Están limitados en cuanto a su universalidad, no en cuanto a su naturaleza. Son limitados en extensión, pero en intensidad de significado, de valor y de hecho son absolutos. Por esta razón denominamos a veces a estos dones divinos fragmentos absolutos cualificados del Padre. Perfecto. Entonces los ajustadores son divinos porque vienen del Padre y es muy probable que esa divinidad abarque todos los atributos de deidad del Padre, infinito y eterno. Bien, entonces en el siguiente párrafo nos explican que antes de la fusión el ajustador es una realidad cercana a la absolutidad, pero no son absolutos, ¿no? Y de acuerdo a su naturaleza fragmentada serían potencialmente absolutos, pero en intensidad de significado, de valor y de hecho son absolutos, ¿no? Bien, seguimos. Rita. Ningún ajustador ha sido nunca desleal al Padre del Paraíso. Los órdenes inferiores de criaturas personales pueden tener a veces que enfrentarse a las deslealtades de sus semejantes, pero los ajustadores jamás. Son supremos e infalibles en su esfera superna de ministerio a las criaturas y en su función en el universo. Sigue, por favor, siguiente. Los ajustadores no personalizados son visibles solo para los ajustadores personalizados. Los miembros de mi orden, de los mensajeros solitarios y también los espíritus inspirados de la Trinidad pueden detectar la presencia de los ajustadores por medio de fenómenos reactivos espirituales. Incluso las serafines pueden percibir a veces la luminosidad de espíritu que se supone asociada a la presencia de los monitores en la mente material de los hombres. Sin embargo, ninguno de nosotros es capaz de percibir la presencia real de los ajustadores a menos que hayan sido personalizados. Si bien es cierto que sus naturalezas son perceptibles en unión con las personalidades fusionadas de los mortales ascendentes de los mundos evolutivos. La invisibilidad universal de los ajustadores es un claro indicio de la superioridad exclusivamente divina de su origen y naturaleza. Ok, excelente. Entonces, en el primer párrafo que nos acaba de leer Rita, nos remarcan algo obvio, ¿no? Ningún ajustador ha sido desleal al Padre. ¿Cómo el Padre podría rebelarse contra sí mismo, ¿no? Bien, los ajustadores son supremos e infalibles. No pueden cometer errores, no pueden caer en rebelión. Los ajustadores no personalizados son invisibles, nos dicen después. Supongo que no son invisibles entre sí, pero nos dicen que sí son visibles solo para los ajustadores personalizados. Ahora, los ajustadores no personalizados son invisibles incluso para seres espirituales de alto rango, como es el revelador, que les decía, un mensajero solitario, y para los espíritus inspirados de la Trinidad, ¿no? Bien, hay un documento que habla de esto, de estos espíritus inspirados que viajan por todo el universo maestro, es algo increíble. Pero ellos, e incluso los serafines, pueden detectarlos indirectamente, o sea, causan cierta alteración del ambiente que pueden delatar su presencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿ok? Se puede percibir
su luminosidad de espíritu, ¿no? También en la mente de los hombres en quienes habitan, y las personalidades fusionadas de los mortales ascendentes. Ujú. Bien, entonces los ajustadores personalizados sí son visibles, pero para seres que han alcanzado al Padre. A ver, ¿qué más nos dicen? Ahora siguen hablando de esas dos características y ahora les digo otra cosa que me pareció fascinante. Sigue Oli. Hay una luz característica, una luminosidad de espíritu que acompaña esta presencia divina y se suele asociar con los ajustadores del pensamiento. En el universo de Nevadón, esta luminosidad paradisiaca es bien conocida como la luz piloto. En Ubersa se llama la luz de vida. En Urantia se ha aludido a veces a este fenómeno como la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Para los espíritus, no ven los cuerpos ellos, sino simplemente ven la luminosidad de espíritu, o sea, de personas que están habitadas por sus ajustadores. Y cuando todo el mundo está así, por eso se dice luz y vida. De ahí viene lo de luz y vida. ¿Qué quiere decir eso? Que todo brilla con esa luz espiritual y además hay vida eterna, ¿verdad? Bien. Y estos creo que son... Pepe, perdón, ¿tú crees que esa luz sería como el aura que dicen tanto que nos circunda a nosotros? Mm, probablemente, probablemente. Dice que hay gente que ve el aura, pero no creo que puedan ver la luminosidad de espíritu, ¿no? No, Quizás el aura claro, sea como algo material, porque hasta lo han fotografiado, ¿no? Con la cámara Killan, Kellan, ¿no? sí. No, no creo que sea el aura, que podamos ver no creo que podamos ver a los ajustadores o el brillo ni siquiera el brillo del espíritu, ¿no? Eh, no del, es- Nosotros no somos espíritu, obviamente, pero estamos habitados por espíritus. Y más adelante vamos a ver, creo que está más explicado en el siguiente documento, que también los espíritus ayudantes de la mente y el espíritu de la verdad nos habitan de cierta forma, igual que el ajustador. Por eso está bien dicho que tenemos una triple presencia espiritual. ¿No? Bien. Esteban, nos lee los dos últimos, por favor. Claro, con muchísimo gusto. Los ajustadores del pensamiento personalizados son visibles para todos los seres que han alcanzado al Padre Universal. Los ajustadores de todas las etapas, junto con todos los demás seres, entidades, espíritus, personalidades y manifestaciones del espíritu, son siempre perceptibles por las personalidades creadoras supremas que proceden de las deidades del paraíso y presiden los principales gobiernos del gran universo. Continúa. ¿Os dais cuenta de la verdadera relevancia que tiene la presencia interior de un ajustador? ¿Podéis llegar a asimilar realmente lo que significa que un fragmento absoluto de la deidad absoluta e infinita, el Padre Universal, habite dentro de vuestras naturalezas mortales finitas y se fusione con ellas? Cuando el hombre mortal se fusiona con un fragmento auténtico de la causa existencial del cosmos total, el destino de la asociación inimaginable y sin precedentes se vuelve ilimitado. El hombre descubrirá en la eternidad no sólo la infinitud de la deidad objetiva, sino también la potencialidad perpetua del fragmento subjetivo de este mismo Dios. El ajustador revelará por siempre las maravillas de Dios a la personalidad mortal, y esta revelación superna no puede tener fin porque para el hombre mortal el ajustador es de Dios y como Dios. Así es. Muy bien, entonces en estos dos últimos párrafos podríamos decir, nos hacen ver la enorme relevancia que tiene para nosotros el hecho de ser habitados por un ajustador del pensamiento. Y lo ha leído Esteban, que es el único que tiene realmente, en sentido estricto de la palabra, ajustador del pensamiento, porque nosotros ya tenemos otra cosa, ¿no? Tenemos un controlador.
Bien, creo que hasta aquí llegamos por hoy día. Queda poco tiempo para terminar el documento. Vamos a dejar de compartir y bueno, dejaremos las tres últimas secciones para la próxima semana. Muchas gracias a todos por su presencia y participación. Octavio, ¿quieres decir algo? Gracias a todos. Creo que está la mano de Octavio levantadita, pero Sí, hermanito. Es que referente a las etapas de los ajustadores de pensamiento, ya ve que hay el cambiador de pensamiento, la otra, ¿cuál es? El ajustador de pensamiento y el otro es el conservador. Ujú. ¿Sí me escucha? Sí, Y el otro es el conservador de pensamiento. Depende mucho ¿cómo explicarle? La vida que te haya tocado. Porque, por ejemplo, si yo llego ahorita a conocer la revelación, empezaría como un cambiador de pensamiento, mi ajustador, porque ni me está conservando ni me está ajustando, ¿no? Empezaría a cambiarme, aunque yo tuviera 60 años, por decir así, ¿no? Y entonces empezaría a trabajar a lo mejor en ese momento como un cambiador de pensamiento, y a lo mejor en un breve momento ya sería un ajustador, y a lo mejor a los 66, 67 años, pues ya es como un controlador, ¿no? Porque me imagino que esas etapas son cuando tú naces dentro del conocimiento de la revelación. No sé si me explico. bueno, de acuerdo con el mensajero solitario que ha redactado el documento, Porque una persona, por ejemplo, de que tiene 40 años, pero siempre ha llevado una vida no espiritual, con una mente animalizada, pues no tiene nada de espiritualidad, no ha desarrollado alma, entonces no le puede estar ajustando el pensamiento, se lo tiene primero que cambiar, ujú, ya. Yo porque tiene que conocer a Dios, tiene que nacer del espíritu. Entonces, hasta ese momento, su ajustador de pensamiento ya empieza a generar un alma espiritualizada y empieza a cambiarte ese bajaje que llevas de una mente animalizada. Entonces, no importa la edad que tengas, de acuerdo a tu circunstancia personal y de acuerdo a tu crecimiento espiritual, es en los años que a lo mejor te va a tocar empezar con esos cambios, ¿no? Con esas etapas del ajustador. Por eso yo pienso que esas etapas son pues como en una manera general, ¿no? Y que tengas la fortuna o la bendición de conocer la revelación desde que eres un niño. Pero al momento de que estás en un planeta como Urantia, imagínese ahorita cuántos pudieran empezar a cambiarles su mente animal por una mente espiritual. Y ahí es donde empiezan a generarse las etapas, pienso yo, del ajustador de pensamiento. Espero haberme explicado. Pues tiene mucho sentido lo que dices, ¿no? Claro, acá han puesto, Que fue mi han caso, agregado porque yo una empecé hasta palabra, los 49. han agregado una palabra, dice, generalmente se les llama, frecuentemente se les llama cambiadores de pensamiento, ¿no? Hasta los 20 años. De entre los 20 Sí. y los 40, que es la edad del criterio, dice, a partir de los 40 ya no se Ahora, ajustadores. Entre 20 y 40 son ajustadores, ¿no? Siempre y cuando tengas criterio, ¿no? A los 40, conozco mucha gente que pasa a los 40 y no tiene ningún criterio. Entonces, todavía no tienen, todavía creo ni que es están algo cambiando su relativo. mente. Creo que es algo Sí. relativo, estoy de acuerdo contigo. Muy Ahora, hermanito, bien, ¿le puedo robar 2 minutos más con para una todo. reflexión? Ujú. Es que realmente me pregunto yo qué somos, porque mire, si el ajustador de pensamiento se nos otorga por parte de la primera fuente y centro, se nos otorga la personalidad por parte de la primera fuente y centro, el cuerpo también se nos otorga porque el cuerpo es prestado. O sea, venimos de una circunstancia fisiológica, ¿no? Y también el cuerpo es prestado. La mente es prestada, también nos las da el Espíritu Infinito. Entonces, realmente, ¿qué somos? Nosotros realmente, de todos esos dones, o no sé cómo llamarle, porque también los ayudantes de la mente son prestados. El Espíritu de la verdad es prestado. Son circuitos espirituales. O sea, realmente, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos lo que hacemos con esos dones. Es el desarrollo del alma, ¿no? Pienso yo que realmente eso es nuestra esencia. Es lo que si pasa,
pues vamos a continuar en el mundo morontial, y es donde tenemos la posibilidad de fusionarnos con el ajustador, ¿no? Hasta ese momento, pues pienso que podemos ser algo. Mientras, pues estamos como en el aire, ¿no? Porque si tuvimos una mente animalizada, pues no vamos a pasar. El cuerpo regresa al polvo de donde viene, y todo lo demás, pues se va, cada don se va a su lugar. Pero si tenemos desarrollamos algún tipo de alma, puede ser un alma muy, muy elevada, un alma poco desarrollada, tenemos la oportunidad de continuar. Entonces realmente eso es lo que venimos convirtiéndonos, ¿no? Realmente eso es lo que somos. El alma que alcancemos a desarrollar, pienso yo que es lo que somos, porque todo lo demás son herramientas y son dones que nos fueron dados para poder desarrollar ese ser, ese espíritu, esa alma, donde empezamos nosotros a tener una esencia particular, ¿no? Y empezar a hacer algo, pienso yo. Gracias. Gracias a ti, Octavio. Mira, en realidad todo es provisional, todo es temporal, hasta que tú logres crear el alma, ¿no? Con la ayuda del ajustador, y dejarás este vehículo corporal para continuar con esa alma inmortal, que primero es mortal. Pero fíjese, hermanito, perdón que la interrumpa. Aquí hay algo bien importante, es el ajustador, porque el ajustador, como lo dijo al principio, es nuestro acompañante experiencial. O sea que Dios recoge las experiencias también directamente, aparte que van al Supremo de algún modo, pero las recoge directamente Dios. Y aparte, ¿cómo explicar? Aparte nos va regulando el pensamiento para poder desarrollar esa alma. Así es. Así es. Vamos a ver todo eso en más detalle en las siguientes secciones de este documento y en los 5 más que faltan. ¿Ok? Sí, gracias. Buenas noches. Gracias a todos por su presencia y participación. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos los que nos ven en el Dios les canal. bendiga a todos. Adiós. Bye, bye. Bendiciones. Adiós.